Presentamos Nicolás Lúcar en Exitosa. Muy buenos días a los que recién se unen a la programación de Radio Exitosa. Estamos en el 95.5 de la FM en Lima. Estamos en todo el Perú, en 65 ciudades a lo largo y ancho del territorio nacional. Y este domingo hay, como todos sabemos ya, el censo. Y el censo que lo organiza el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Yo tengo acá la cédula tal cual se va a llevar y a rellenar el día domingo por cerca, se presentaron como 1 millón de voluntarios, hay 600,000 que van a salir a realizar el trabajo de la recolección de datos en todo el país. Y yo voy a ir a lo largo del programa leyéndoles las preguntas para que no haya duda, ¿no?, con respecto a de qué se trata. Lo primero es la localización de la vivienda y el número de hogares, es decir, en esa vivienda cuántas familias viven, ¿no? Y están los datos de ubicación. La segunda pregunta es qué tipo de vivienda es. Por un lado, si la vivienda es particular, si es casa independiente, departamento, si queda en una quinta, en un callejón, qué tipo de construcción es, si la vivienda es improvisada, si en realidad no está destinada para vivienda y se usa como tal, si es colectiva, es decir, todas las posibilidades y características que tiene, hasta cuartel se incluye como posibilidad. De ahí la condición de ocupación de la vivienda. Si usted tiene la vivienda alquilada, si es propia, si está en construcción, si está abandonada o cerrada, si usted simplemente lo ha ocupado. Luego hay preguntas sobre la calidad de la construcción, ¿no? El ladrillo, cemento, piedra, adobe, tapia, quincha. Luego hay una pregunta sobre el material predominante en la construcción y en los diferentes pisos. O sea, el material de construcción predominante en los pisos, el agua, ¿no?, que utilizan en la vivienda, de dónde procede, ¿no? Si la vivienda tiene servicio de agua potable todos los días y si es por horas, cuántas horas, si pagan o no por el servicio de agua, a qué empresa se paga el servicio de agua, si cuentan con baños, si la vivienda y qué características tienen estos baños, hay una serie de detalles ahí, si la vivienda tiene luz eléctrica, si cuántas habitaciones tiene en total la vivienda y al final las condiciones de ocupación de la vivienda, si es alquilada, si es comprada, si es propia, si es cedida u otras formas. Esto es una primera parte, ¿no?, de la información. Yo a lo largo del programa les voy a ir leyendo lo que son las 29 acápitos o las 29 preguntas que se van a hacer en el censo y se van a dar cuenta que en realidad es información relevante que es importante conocer sobre en qué situación estamos los peruanos. Está en la línea Jaime Delgado, excongresista y un hombre dedicado a la defensa de los derechos del consumidor. Él está en el Congreso de la República, donde en 45 minutos se va a iniciar la sesión de la Comisión de Defensa del Consumidor, donde se tiene que discutir un proyecto que ha aparecido sorpresivamente, modificación de la ley de la alimentación. Jaime, buenos días. Buenos días, Nicolás, gusto de saludarte. Se supone que teníamos una ley de la alimentación, que esta tenía que ser reglamentada, hubo una controversia con respecto a los plazos, ¿no es cierto?, en los que este reglamento se estaba realizando, es decir, estamos ya de lejos con los plazos vencidos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este proyecto? ¿Quién lo ha presentado? O sea, esto es una modificación a la ley existente, es un aporte, se agrega, se cambia cosas, ¿de qué se trata? Mira, salió la ley pasado 4 años. Sí, te escuchamos. Para dar un reglamento, pero desde entonces la industria comenzó a boicotear y a obstaculizar, digamos, con todos sus artificios para que este reglamento no saliera. Finalmente, este gobierno sacó el reglamento, el Ministerio de Salud incluso ha emitido unas guías, una propuesta de las advertencias que deberán tener los productos cuando son altos en grasas, en azúcar, en sodio. Sin embargo, en paralelo, algunos parlamentarios han presentado algunas iniciativas de la industria, porque son propuestas de la industria, pero no solamente aquí en el Perú, sino en diversos países del mundo han presentado las mismas iniciativas,
y han, hoy día ya han emitido un dictamen la Comisión de Defensa del Consumidor aceptando esas propuestas de la industria para prácticamente cortarle piernas y brazos a la ley de alimentación saludable. Pretendan el día de hoy a las 11 de la mañana modificar la ley de alimentación saludable, incorporando o sustituyendo la propuesta inicial de las advertencias de alto en azúcar, sodio, para que la gente esté alerta y evite estar consumiendo productos, digamos, chatarra, con excesivos niveles de azúcares, de grasas y de sodio, y la sustituyen por un sistema que ellos llaman GDA. El GDA son unas guías alimentarias que ya están puestas en las etiquetas. Tú te compras cualquier producto chatarra y ya la industria ya ha colocado esas guías diarias alimentarias que se llaman GDA, que han sido rechazadas en todo el mundo. E incluso hay estudios que demuestran de que ni los estudiantes de nutrición son capaces de entender esas tablas. Porque el argumento de la... yo he escuchado hablar a la gente que representa los intereses de la industria de la alimentación, y lo que ellos dicen es, de lo que se trata es de informar, es decir, de darle a los consumidores la información. Y la crítica que hacen a las advertencias tipo alto en sodio es que es relativo. Es decir, alto en sodio dependiendo la cantidad que consumes, es decir, y que eso es lo que debería estar según ellos en la etiqueta como información. Es decir, es cierto que esto tiene sodio, pero hasta tal cantidad es permisible, ¿no es cierto? Sí, pues, pero por esa misma razón es que la Organización Mundial de la Salud, que es la reunión de todos los ministerios de salud del mundo, ha establecido ya unos parámetros para considerar cuándo un producto puede ser alto en sodio. Y eso lo tiran por la borda. Están diciendo, no, esas propuestas de Organización Mundial de la Salud no me interesan, no sirven, y se están imponiendo ellos criterios de la industria. Entonces, eso me parece una ofensa, además, a la institucionalidad de nuestro país. Tenemos 4 años con esta ley que no puede ser implementada, y a estas alturas el Congreso de la República cede ante las presiones de la industria. Eso es vergonzoso. Pero además hay más cosas en este dictamen que se pretende aprobar el día de hoy. Nosotros hemos denunciado, y lo he llevado a tu programa en muchas oportunidades, un conjunto de etiquetas de productos, por ejemplo, chocolates, que no son chocolates porque no tienen cacao. Y sin embargo, decenas de marcas registradas en el Indecopi aparecen con la marca Choco. Choco Pix, Choco Donuts, Choco tal, todos llevan chocolate como marca, y ellos están estableciendo ahí una disposición que las marcas registradas no pueden ser supervisadas ni sometidas a la ley de alimentación saludable porque son ya derechos adquiridos. O sea, ¿te puedes imaginar? O sea, tremendo agravio al sistema de protección al consumidor, que hemos tenido marcas en el pasado, por ejemplo, como Primor Light, que no era light porque no puedes tú bajarle grasa al aceite, y sin embargo el argumento de Alicor era, pero es marca registrada, no me la pueden tocar. A pesar de eso, Indecopi dijo, no, esta marca es engañosa y tú no puedes seguir en el mercado comercializando un producto Primor Light, y lo retiras del mercado, y se retiró del mercado. Y tienes productos que se llaman miel, su marca lleva la palabra miel y no tienen miel, son saborizantes. Entonces, fíjate lo que pretenden hacer hoy día. Hoy es un viernes negro para la defensa del consumidor y para el sistema de alimentación saludable. La Organización Mundial de la Salud ha respaldado la ley de alimentación saludable. La propia directora general vino a Perú a respaldar esta propuesta, como se está respaldando en los países que están tomando las advertencias frente a esta pandemia de sobrepeso, obesidad y enfermedades crónicas que está generando la comida chatarra. Bueno, yo te hago una propuesta, Jaime. Esto evidentemente va a generar a partir del día de hoy una controversia, y lo que yo te propongo es que el día lunes tengamos acá en Exitosa un debate sobre este tema, y que escuchemos también a la otra parte, ¿no es cierto? Que escuchemos los argumentos que tiene en relación a este tema, para empezar, los congresistas que han hecho la propuesta, o de repente directamente los representantes de la industria de la alimentación,
Porque entiendo, esta propuesta, ¿por quién ha sido hecha? Esa propuesta ha sido hecha por el congresista Salvador Heresi. Y ayer lo encontré y le dije directamente, nos has traicionado a los consumidores, nos has traicionado a los vecinos de San Miguel, porque tú prometiste defender los intereses del pueblo y estás defendiendo los intereses de la industria. Bueno, yo te invito, Jaime, para el día lunes. Ahora mismo vamos a tratar de comunicarnos. Entiendo que la sesión empieza a las 11. Ojalá sea posible antes del inicio de la sesión tener contacto con el propio Salvador Heresi o con algún representante de quienes han promovido esta modificación de la ley de la alimentación saludable. Quedamos comprometidos entonces contigo para el día lunes. Muy bien, Nicolás, muchas gracias. Muchas gracias. Jaime Delgado, ex congresista, hablando sobre un tema que va a ser, que es hace rato toda una controversia, ¿no? O sea, tenemos un problema con la calidad de nuestra alimentación, que no tiene que ver, eso es cierto, ¿eh? Uno de los argumentos que da la gente de la industria de la alimentación es cuánto de la alimentación de los peruanos está basado en productos que vienen de la industria, el 20, el 30%, el resto de comida que la gente hace en su casa. ¿Qué calidad tiene esa comida? Entonces, si vamos a hablar de comida saludable, hablemos de toda. Ya, es un buen argumento, hablemos de toda, pero hablemos también del tema de qué es lo que se están llevando sobre todo nuestros niños a la boca, ¿no? Sobre los altísimos contenidos de azúcar, sobre los contenidos permisibles o no de sodio, ¿no? O de grasas saturadas. O sea, y si es importante o no, y de qué manera se puede proteger al consumidor de llevarse o meterse en el cuerpo productos que en un corto, ni siquiera en un largo plazo, en un corto plazo pueden dañar sensiblemente su salud. De esto vamos a hablar el día lunes, tendrá que ser porque la sesión de la comisión empieza el día de hoy a las 11 de la mañana. Les voy a seguir diciendo lo que les va a preguntar el día domingo el encuestador, el representante del INEI que vaya a sus hogares. Le van a preguntar sobre las características del hogar, qué tipo de energía utiliza, ¿no? ¿Cuál es el tipo de energía que ustedes están utilizando en sus hogares, ¿no? Es decir, si la energía es una energía a electricidad, a gas natural, a carbón, a leña, bosta, estiércol u otro, o simplemente no cocinan en la casa. Le van a preguntar también si su hogar tiene equipos de sonido, televisión a color, cocina a gas, refrigeradora, congeladora, lavadora de ropa, horno, microondas, licuadora, plancha eléctrica, algún tipo de computadora, teléfono celular, teléfono fijo, conexión a televisión por cable satelital, conexión a internet, automóvil, camioneta, motocicleta, lancha, bote a motor, peque, canoa, es decir, cualquier medio de transporte está incluido en esta lista. Y hay una pregunta también en esta sección 3 que se refiere al tema de los que han viajado al exterior. Ustedes saben que en el Perú vivimos solo el 90% de quienes nacimos acá. Exitosa. Porque aproximadamente 3 millones de peruanos se fueron del país. Entonces, es importante saber, hogar por hogar, quiénes se fueron y cuántos miembros de la familia viven en ese momento en el extranjero. Esto es parte de lo que les van a preguntar. Yo estoy adelantando estas preguntas para que a la gente le sea más fácil. Incluso a mí me parece que sería absolutamente pertinente si en las redes sociales, entiendo que el INEI lo ha hecho, pero lo que sería importante es que las redes sociales influyentes como la Exitosa, por ejemplo, publiquen este cuestionario y que sea también publicado en los medios de prensa escrita para que a todas las personas, a todos los ciudadanos que van a responder a la encuesta o la solicitud de información de los encuestadores del INEI, a las personas les sea más fácil responder a este interrogatorio. Están con nosotros ahora en los estudios de Exitosa la congresista Tania Pariona, de Nuevo Perú, y Ricardo Narváez, presidente de la Comisión de Salud y congresista de Alianza para el Progreso. Bienvenidos. Muy buenos días. Buenos días. Somos punchados, Nicolás. Finalmente se aprobó en la Comisión de Salud el uso medicinal
del cannabis, de la marihuana, ¿no es cierto? Bueno, sí, la Comisión de Salud que yo presido finalmente aprobó el dictamen, fue pasado al Pleno, había previamente un dictamen también aprobado por la Comisión de Defensa y Drogas del Congreso de la República. Se han juntado ambos aportes, finalmente se ha aprobado el día de ayer una ley por una abrumadora mayoría y estamos muy, muy contentos porque había una tremenda expectativa de la población que tenían la esperanza en este producto para poder mejorar la salud de muchos ciudadanos peruanos que sufren, sobre todo por el tema de dolor. Solo ¿no? hubo 4 votos en contra y 3 abstenciones, me parece, ¿no? Bueno, sí hemos tenido todavía congresistas que yo creo que no hay conciencia de cómo en nuestro país podemos ir generando una experiencia propia, también científica, ¿no? A partir de la investigación sobre el uso medicinal del cannabis. Entonces hay congresistas que han votado en contra, pero creo que hay que saludar más bien el voto mayoritario que ha tenido el proyecto de ley. En este caso, la propuesta que presentamos junto con el congresista de Belaunde, así como otras propuestas que surgieron posteriormente, han alimentado y han generado una propuesta un tanto más robusta. Hay cosas de las que no está explicitadas, pero esto va a permitir que en el proceso de la reglamentación, y pedimos que los usuarios, los pacientes puedan participar de manera activa en el proceso de reglamentación para que sea mucho más coherente a la realidad. Ahora, hay una dificultad que plantea esta ley que sin ninguna duda es un paso adelante para el alivio de los pacientes, sobre todo de los chicos que son víctimas de convulsiones o de personas afectadas por dolores severos, ¿no es cierto? Que es de dónde van a sacar el producto, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? Importarlo. O sea, la ley abre la posibilidad, porque lo que reclamaban las familias es que hay asociaciones de pacientes y personas que lo que están reclamando es la posibilidad de cultivar directamente la marihuana en sus casas y producir, porque no es un proceso muy complejo, es un proceso realmente artesanal el de producir estos aceites que son los que se usan, ¿no? Ahora, esto no está en la ley, ¿no? No, estamos autorizando mediante la ley la importación, la comercialización, investigación y producción. Es cierto que la producción es un poco la parte más controversial, sin embargo, se ha incorporado también la importación de insumos y la semilla viene a ser un insumo para poder producirlas. Ahora, la producción va a estar en una primera etapa básicamente en manos del Estado, del sector público, y también de laboratorios debidamente certificados. Entonces, y las universidades van a hacer uso también para la investigación. Así está planteado. Y hay una cosa bien interesante en la ley, prevé de que anualmente vamos a ir ajustando la ley. Como es una legislación nueva en nuestro país. Flexible. Sí, exactamente. Vamos a ir manejando las cosas. Otros países ya lo están haciendo. Pero en el Perú también hay que estar actualizados y va a dar un gusto ver a nuestras universidades haciendo investigación en este tema para el tema en el que beneficia la salud de las personas. Y como usted ha dicho, en el tema básicamente de paliar el dolor, ¿no? Ahora, hay una situación absolutamente paradójica, ¿no es cierto? Porque se le está dando la razón con esta ley a quienes han estado reclamando esto hace bastante tiempo, porque esto no es algo nuevo. ¿No? Incluso a comienzos de este año hubo una operación policial, hubo requisa de aceites de plantas de marihuana sembradas, y, ¿no es cierto?, en hogares de miembros de estas asociaciones, e incluso se les ha abierto un proceso por el delito de narcotráfico. Es decir, que aquellas personas que han tenido, obligadas por la necesidad y ante todas las dificultades que traía la importación, porque la importación era ilegal. O sea, si uno importaba estos aceites, igual estaba cometiendo delitos supuestamente de narcotráfico. Ilegal. Si uno producía la marihuana en su casa y hacía el aceite, también era narcotraficante, según la ley. Entonces están acusados de narcotráfico. Lo que se esperaba es que la ley incluyera de alguna manera una disposición transitoria exonerando de responsabilidad a estas personas. ¿Eso ha sido posible o no? No se puede normar hacia atrás. Entonces, lo que nos han dicho los que conocen, de que existiendo ya la ley ahora sobre este tema, que antes no lo había, los jueces tienen ya la potestad de poder decidir, y lo más seguro es de que van a liberar a las personas. En la medida que favorece al reo, como se dice. Ese es el principio que se va a aplicar. Sí, Nicolás, nosotros propusimos justamente la incorporación de un artículo dentro de las disposiciones finales, ¿no?, de exención.
Este artículo planteaba justamente para aquellas personas que hoy están llevando un proceso penal, un proceso injusto solo por hacer uso del cannabis o haber producido un producto en específico y que hoy estén de verdad enfrentando a la justicia como si fueran narcotraficantes. Ese artículo de la exención yo creo que era muy valioso. De alguna manera en el proyecto, bueno, en este caso ley aprobada, sí incorpora también una parte en donde se señala que serán igualmente permitidas, ¿no?, la cantidad establecida de pacientes y usuarios que debidamente estén registrados en el Instituto Nacional de Salud o el MINSA mismo, lo que vaya a recetar el médico, ¿no? Es decir, tener en sus manos el producto medicinal, usarla. Yo considero que el hecho de que incluya a las entidades del Estado en el proceso de la producción, a ver, investigación es imposible sin producción, porque la investigación es teórico, práctico, experimental. Entonces no podemos cerrarnos solo en la idea de importar ya cosas elaboradas, hechas, ¿no? Así que te ponen en la mano y tú los compras. No, tenemos que tener una experiencia que ya empíricamente la gente lo ha estado haciendo. Pero las universidades, los centros de investigación podrían, a partir de este proceso experimental, por supuesto, incluir a las asociaciones. Porque además ahí hay un tema bien importante que lo ha establecido la experiencia de los usuarios. Es decir, que cuando más orgánico es el producto, es decir, más limpio de manipulaciones, no solo ¿no es cierto?, de insecticidas, de herbicidas, o incluso de manipulaciones genéticas, ¿ah? Porque la marihuana que se distribuye para consumo masivo de las personas que consumen marihuana muchas veces tiene un nivel de manipulación que incluso produce efectos secundarios a otros niveles y que afectaría. O sea, si uno usa la marihuana que se distribuye en las calles, está corriendo o está exponiendo un riesgo a los pacientes. O sea, lo mejor es tener el cuidado para que esa marihuana sea lo más limpia posible, ¿no? Actualmente no se sabe cuál es la ruta de la producción de la marihuana, o sea, se supone. Pero toda la manipulación no tenemos información sobre eso. A partir de esta ley se va a poder regular todo eso. Ahora, Jaime Antezana ha llamado la atención sobre un asunto bien delicado, que es, según él, podría haber hasta 2 millones de personas que alguna vez han consumido marihuana y más de 1 millón de personas que consumen habitualmente marihuana en el Perú. Y que son cifras que simplemente lo sorprenden a uno. Bueno, pero en realidad uno camina ahora por las calles y por todos lados huele a marihuana, ¿no? Déjense de historias, ¿no? Hay un montón de gente fumando marihuana. Hace poco estaba en un lugar de Chasquitambo, en la zona de Ancash, antes de Conococha, y un ciudadano de ahí me decía, pero en esta zona hay mucha gente que se dedica a sembrar. Y en la madrugada pasan los carros llevando marihuana. Entonces, esa es la realidad, pero eso es para el uso recreacional y que es totalmente ilegal. Acá estamos hablando de un uso legal, permitido, con fines medicinales, y hay que utilizarlo, y yo creo que el Estado tiene que estar ya en capacidad de poder administrar esta parte benéfica de esta planta, que ya lo están haciendo Argentina, Uruguay, Chile, y yo creo que nosotros, Nicolás, tenemos que ya romper algunos tabús, miedos, prejuicios que tenemos y entrar a trabajar en este tema y sacarle el provecho positivo que tiene la planta. Sí. No, además eso introduce de alguna manera, digo, ¿no?, la discusión sobre el uso o no recreativo de la marihuana, sí, como en otros países. Ahora, sí, el otro día me decía una persona, porque estaba dando el doctor Rubiños en ese momento, acá en esta radio, cifras sobre la cantidad de personas que mueren por el consumo de cigarrillo al año solamente por cáncer de pulmón. Y le decía, dame las cifras de cuánta gente ha muerto por el uso de marihuana. Y te aseguro que la diferencia es abismal. Entonces, eso ya nos introduce a otra discusión. Yo les rogaría, congresistas, si lo permiten, que vayamos a la pausa, que regresemos tras la pausa, pues nosotros hemos planteado en las redes sociales la pregunta de qué piensa la gente sobre este tema, ¿no? ¿No? Porque en el Congreso ha habido 4 votos en contra, 3 abstenciones, pero hay mucho temor en algún sector de la sociedad sobre las implicancias que esto podría tener. Y por eso hemos planteado la pregunta en las redes sociales. ¿Qué opinan ustedes sobre la legalización del uso medicinal de la marihuana? Las respuestas nos las pueden dar en Exitosa Noticias en el Facebook y en @ExitosaP en el Twitter. Vamos a la pausa y regresamos con Judy Rodríguez. Volvemos.
Estamos en Radio Exitosa. Les voy a seguir dando información sobre lo que contiene la hoja de empadronamiento esta que se va a llevar a todos los hogares del Perú el día domingo en el censo. La sección 4 pregunta qué personas conforman el hogar, ¿no? Y acá se hace una lista que tiene que responder supuestamente, donde dice cuántas son las personas en total y los datos completos de cada una de estas personas. Luego se pregunta cuál es la relación de parentesco con el jefe del hogar. Es decir, uno puede ser jefe, esposo, compañero, hijo, hijastro, yerno, nuera, nieto, padre, madre, suegro, hermano, hermana, otro tipo de parentesco, trabajador del hogar, pensionista o lo que fuera. De ahí se hace una pregunta a cada uno de los miembros de la familia. Es decir, fecha de nacimiento, cuántos años cumplidos tiene, si vive permanentemente en este lugar, si en los últimos 5 años ha vivido en algún otro lugar, si su madre ha vivido en este distrito, si se encuentra afiliado a algún tipo de seguro, lo cual es una información trascendente, qué tipo de dificultad o limitación permanente tiene para ver, oír, hablar, moverse, caminar, entender, aprender, para tratar de establecer qué cantidad de gente con discapacidades o habilidades diferentes existen, cuál es el número de DNI, porque también esto es importante, hay todavía una cantidad significativa de peruanos que no tienen documentos de identidad. Y esto es una información que resulta relevante en este censo. Después preguntan por la lengua, el idioma o lengua materna, que he hecho aymara, yánica, aguajún, aguaruna, shipibo, conibo, ¿no? Todas las opciones, ¿no? Incluyendo el castellano, el portugués, otra lengua extranjera, lengua de señas o no escucha ni habla. Si sabe leer y escribir, cuál fue su último grado de instrucción para ver cuál es el nivel de educación que tenemos los peruanos, si actualmente está estudiando en algún lugar, si está ubicada en la misma región. Es decir, es información, insisto, relevante. Más adelante les voy a seguir dando más datos de lo que les van a preguntar el día domingo. Yo invoco a todas las redes sociales, a toda la gente que tenga webs que tienen una asistencia y una afluencia masiva de público que reproduzcan este cuestionario y que lo hagan también los medios de prensa escrita para que la gente revise y se prepare para contestar de la mejor manera el interrogatorio ¿no? del día domingo. Antes de seguir adelante, una mención de nuestro auspiciador. ¿Sabías que Paraíso es la única marca de colchones en el país que tiene un laboratorio en el que cada insumo y luego el colchón terminado es sometido a 7 rigurosas pruebas y exigentes controles de calidad para asegurar la garantía real de sus productos? Esto garantiza que en tu colchón Paraíso puedes tener el mejor descanso para una vida saludable. Paraíso, 50 años soñando contigo. Están en nuestros estudios la congresista Tania Parriona y el congresista Ricardo Narváez, ambos miembros de la Comisión de Salud, que el día de ayer ha logrado que el Congreso apruebe por mayoría abrumadora el uso medicinal de la marihuana. Y Judy Rodríguez nos trae las opiniones del público en las redes sociales. Judy. ¿Cómo estás, Nicolás? Bueno, ya tenemos opiniones rápidamente, pues ante la pregunta, el Congreso aprobó el cannabis medicinal. ¿Qué opinas? Wilfredo Córdoba nos dice, hay que tener en consideración que nadie está legalizando la marihuana, sino el cannabis para el uso medicinal a base de la marihuana. Martín Barrientos nos dice, excelente, ya van a entender que no se trata de fumar hierba. Por otro lado, Robert nos dice, uso medicinal y control para evitar su mal uso. Pedro nos dice, muy buena medida, hay muchas personas que la requieren. Alberto señala que Dios lo prohíbe. Gino Eric nos dice que es una medida necesaria. Rutelena nos dice que hay que esperar los resultados y el tiempo nos mostrará si fue buena la ley o si no lo fue. Por otro lado, ¿qué opina? A ver, Beth nos dice, indiscutible las bondades de esta planta. Sin embargo, el Congreso no ha sabido recoger las necesidades de las personas que lo necesitan. Faltó trabajar en ese aspecto, quedó muy limitada esa ley y se debió establecer medidas óptimas para que sea al alcance de los bolsillos de quienes los necesitan. En el Twitter, nuestros seguidores, Luis Ruiz nos dice, lo dicho, capítulo cerrado en parte, ahora reglamentenlo y regúlenlo, no al autocultivo, que también es algo que sí están solicitando los colectivos y las madres, ¿no? Que quieren producir lo que su dice propia Judy es que lo podrían hacer en todo caso las asociaciones debidamente acreditadas, registradas, que empadronadas, que suponen que tienen pacientes que requieren el uso de estos Efectivamente. Jen nos dice, nada, ¿qué vamos a hacer en esa imperfecta democracia? Dice, aún existiendo debate científico se aprueba, menciona él, una medicina sin pruebas
más clara, señala. Y por último, que nos dice Atento Peruano, es el nombre de nuestro usuario en Twitter, y nos dice que está bien, pero que deberían pues legalizar o dar permiso a que las propias familias produzcan su aceite. Es lo que nos mencionan en las redes sociales. Muchas gracias, Judy, como siempre. Eso, en realidad la gente tiene una opinión favorable, ¿no? Y yo creo que hay muchas personas que son conscientes de lo importante que puede ser en nuestro país contar con un marco legal. Es verdad, no se trata de legalizar la marihuana, se trata de tener un marco legal para regular el uso medicinal del cannabis, Nicolás. Y mucha gente dice, bueno, esto puede dar puerta al uso recreativo, de tener una plantita en la ventana. Eso yo creo que son ya posiciones muy erradas, muy fuera de contexto, porque la salud es un derecho fundamental con la que no se puede jugar. Acá no ha estado en discusión, porque es otro tema, la posibilidad del uso recreativo de la marihuana. Así es. Ahora, una vez más, acá hay una diferencia entre lo que se supone que es y lo que es. O sea, en el Perú se consume masivamente marihuana, ¿no?, para uso recreativo. O sea, es una realidad y es un producto ilegal, ¿no es cierto? Y sin embargo, eso no ha impedido que su consumo sea masivo. Entonces ahí ya entramos a otro debate, si se debería hacer lo de Uruguay, lo de algunos estados de Estados Unidos, donde se permita hasta cierto límite, en determinadas condiciones, el uso estrictamente recreativo. O sea, que la marihuana se pueda conseguir como el cigarrillo o el alcohol, ¿no? Bueno, y además para el uso actual en nuestro país, no necesitan ley, porque lo hacen, igual lo van a hacer. Acá lo que estamos dando es una herramienta a una parte de la población que ven en este producto la posibilidad de mejorar la salud de muchos pacientes. Y creo que eso es lo que hay que resaltar. El Estado tiene que estar en capacidad de poder manejar adecuadamente el producto. El Estado tiene que regular. Además, los médicos van a certificar a los pacientes y van a ser registrados por el Ministerio de Salud. Y eso creo que va a asegurar para que el uso sea, además, como lo has planteado efectivamente, totalmente controlado y que no sea un producto mal manipulado que pueda tener además efectos en contra. Secundarios del paciente que lo requiere. Exactamente, y si van a estar en manos de, por ejemplo, el Instituto de Investigación Agraria, Nicolás puede encargarse de la parte de la producción. No, eso... Y pueden armar laboratorios y producir, y ojalá que algún día más bien exportemos nosotros esos productos a diferentes partes del mundo y que sea una fuente de ingreso también para los mismos agricultores. Acá en el país tenemos muchos pisos ecológicos y podemos sacar incluso un cannabis, como lo has dicho, orgánico. Eso sería una excelente noticia en el futuro. Y cada año vamos a ir mejorando la ley, se va a ir ajustando, por lo tanto no hay que tener temor, se ha puesto todos los candados, se está despenalizando el uso medicinal del cannabis, se está despenalizando. Y eso obviamente va a ser con prescripción médica, con certificaciones y registros. Ahora, yo quiero aprovechar que están ustedes acá para hablar sobre el censo, que ha generado una serie de controversias, de desconfianza. O sea, yo comparto el punto de vista de que debió darse una mayor difusión, pero eso también es una responsabilidad de nosotros, los medios, ¿ah? O sea, nosotros hemos difundido acá, y no me va a dejar mentir nuestro director, el señor Rómulo Vargas, hace rato trajimos acá al doctor Aníbal Sánchez para que nos explique lo del censo. Acá hicimos una convocatoria para que sobre todo los estudiantes se inscriban como voluntarios para participar como encuestadores en este censo. El resultado de la convocatoria que hizo el INEGI ha sido increíble. Ha habido 1 millón de personas que se han ofrecido como voluntarios y más de 500,000 van a participar como encuestadores este domingo, lo cual muestra una voluntad de la gente de colaborar. Ahora, uno de los cuestionamientos ha sido la manera como se está formulando el tema de la identidad racial, ¿no es cierto? O la identidad étnica o cultural, o no sé cómo decirla ya, porque ya me lograron hasta confundir con todas las vueltas que le han dado a un asunto tan simple. Sí, Nicolás, ya pasando a otro tema, como bien planteas, este censo en principio es la primera vez en la historia peruana que incluye una pregunta de autoidentificación étnica. Lo que nos está preguntando es cómo nosotros los peruanos nos afirmamos, sentimos de acuerdo a nuestros orígenes, de acuerdo a nuestras raíces, a nuestros antepasados. Es decir, es necesario hacer una mirada incluso familiar de nuestros padres, nuestros abuelos. No es una pregunta que tiene que ver con la raza. No le van a preguntar de qué raza eres. No se trata ni de razas. Los humanos, esto ya está totalmente, digamos,
aclarado a partir de la ciencia, no hay razas. No se trata de medir colores de piel, ni de tonos, ni de cruces genéticos. Aquí le van a preguntar a los peruanos y a todos, y nosotros también vamos a responder cómo nos sentimos, cómo nos afirmamos de acuerdo a nuestras la pregunta costumbres y nuestros exactamente, antepasados. que es la pregunta número 25, que está en la sección 5, características de la población, que dicho sea de paso, es bien interesante esta sección porque pregunta sobre la condición laboral, que es un asunto bien interesante, si tienes o no trabajo, si realizas alguna actividad productiva, si has estado buscando trabajo, si has estado empleado la última semana. O sea, hay un montón de qué tipo de vinculación laboral tienes, si eres trabajador independiente, empleado, obrero. O sea, es información realmente relevante. El tamaño del centro laboral en que desempeñas tu trabajo, si está en tu distrito, si está lejos, ¿no es cierto? Bueno, en realidad es información extraordinariamente relevante para saber, entre otras cosas, cuál es la situación laboral de los peruanos. Pero de ahí inmediatamente viene la pregunta 25. Por sus costumbres y sus antepasados, ¿usted se siente o considera quechua, aymara, nativo o indígena de la Amazonía, perteneciente o parte de otro pueblo indígena o originario, negro, moreno, sambo, mulato, pueblo peruano o afrodescendiente? 6, blanco. 7, mestizo. 8, otro especifique. Y yo, por ejemplo, Nicolás, me siento mestizo, ¿no? O sea, yo, no sé, eso siempre me he ubicado como un mestizo, un cholo, pero mestizo. Cholo soy, falta cholo acá. Soy, ¿no? Y déjame mi cerro dice detrás de mis cabras. que los de Alianza para el Progreso son de una raza distinta. Dice. Sí, bueno, sí. Sí, pero aquí yo creo que es importante. Ojo, perdón, Pariona, solamente quería dejar claro de que en realidad no hay raza, ¿no? Lo que hay es el género humano. Así es. El género humano. Sí, yo lo invocaría aquí al congresista que pudiera hacer esta reflexión profunda también de cuáles sus orígenes, porque yo siento que, y por lo menos aquí en Lima he escuchado de políticos y de periodistas, sin alusión a nadie en este espacio particularmente, pero es generar una confusión que en el fondo lo que están generando es el temor a responder de acuerdo a incluso a esta historia cultural, a esta raíz del que muchos limeños, a pesar de haber migrado durante años, no la han dejado y está ahí viva. Y solamente por evitar ser sujetos de discriminación, de racismo, la esconden. Aquí en el Perú, el racismo ha generado un tipo de sociedad que excluye la diversidad cultural, que incluso algunos han pasado por una especie de blanqueamiento, ¿no?, para esconder sus identidades. Y creo que es importante sí remitirnos a esta historia cultural de nuestro país. Si realmente quieres reafirmarte como parte de un pueblo, ya sea quechua, aymara, creo que hay necesidad de reflexionar sobre las historias de nuestras familias, sobre la historia de nuestros abuelos, y no remitirnos necesariamente a la cuestión geográfica o a la cuestión de si sé una lengua, soy indígena, y si ya no hablo el quechua, ya no lo soy. Eso no es así, porque la identidad se va construyendo y también reconstruyendo. Y aquí en Lima a mí me alegra mucho que mis paisanos ayacuchanos no han dejado, por ejemplo, de practicar sus festividades, la expresión del carnaval, de tener círculos de enseñanza del quechua para sus hijos. No, claro, y entonces creo que hay presente, ¿no? Por ejemplo, de cultura viva. Eso es una cosa bien interesante. O sea, mi abuela hablaba quechua perfectamente. Mi padre entendía quechua, pero no lo hablaba fluidamente. Pero a mi padre le ponías un guayno después del segundo trago y bailaba, pero que era una cosa impresionante, y al cuarto trago lloraba. Sobre todo con algunos guaynos, eso por esta calle derecha, juran matarme. Uy, para cortarme la última. Eso. No, o sea, la fiesta podía tener cualquier música, pero iba a terminar en guayno de todos modos. O sea, ahí era cuando te salía lo que llevaba realmente dentro, ¿no? Yo creo que no debemos perder esa identidad, es parte de nosotros, ¿no? El día de ayer en el pleno decía la congresista Luz Salgada, en alusión a ella, supongo,
El hecho que no tenga sombrero no quiere decir que yo soy serrana, soy bien serrana, decía ella. Qué ¿no? bueno que lo haya qué bien que lo haya dicho, ¿no? Casi Ahora todos le toca somos marcar andinos. esa Y podemos pregunta. hablar también en quechua, ¿no? Y Por- que campa. Tania Sutimi, Toliay, Mainayam. Ya ve, entonces, No hermano, hay usted problema. quechua, tiene que marcar quechua en todo caso. Sí, no hay Pero lo que hay que más bien Somos promover, incaicos Nicolás, más españoles, allá de ¿no? generar este temor de porque si no tengo la piel blanca o si la tengo voy a marcar blanco, no. Aquí hay que hacer una invitación de la más transparente para que la gente tome en serio esa pregunta número 25 de la ficha censal y que pueda afirmar con orgullo su identidad. Es verdad, no necesitan usar un sombrero o hablar quechua para decir que son de un pueblo originario, de un pueblo quechua o aymara. Necesitan recuperar esa parte de la historia que siempre la invisibilizamos. Siempre la negamos, solo por ser parte, ¿no?, de esta mayoría, del estatus alto, no sé. Pero yo creo que el Perú debe reafirmar las identidades culturales que a lo largo y ancho de nuestro territorio hay. Y somos también personas que tenemos el derecho a construir ciudadanías interculturales en adelante, cerrar las brechas sociales, económicas, políticas, culturales también, y que nos permita más bien apuntalar a ser un país que reconoce la diversidad cultural y reconoce a estas personas como actores políticos también de cambio. Yo le agradezco muchísimo a la congresista Tania Pariona de Nuevo Perú y al congresista Ricardo Narváez, presidente de la Comisión de Salud y congresista de la raza diferente, Alianza para el Progreso. Estoy orgulloso de la raza diferente. Muchas gracias por Muchas estar gracias, con Nicolás. Muchas nosotros. gracias. Julio Guainazzi nos trae información de último minuto desde Arequipa. Adelante, por favor. Julio. Buenos días, Nicolás. Información de último minuto aquí en la ciudad de Arequipa, donde nos escuchan en los 104.9 de la FM. Un camión que se trasladaba desde la ciudad de Arequipa hasta la provincia de Camaná se despistó en plena carretera en la Panamericana Sur a la altura del sector de La Planchada. Lo curioso es que ese camión estaba trasladando decenas de cajas de cerveza. El conductor del vehículo irresponsablemente tuvo un descuido, impactó su gran unidad contra un cerro. A consecuencia de ello, las decenas de cajas de cerveza cayeron en toda la carretera. Los transportistas bajaron un poco también para auxiliar al conductor, quien no resultó con daños, en este caso personales, solo se registraron daños materiales. Esto ocurrió, lo repetimos, en la Panamericana Sur. Este camión que trasladaba cajas de cerveza impactó contra un cerro en el sector de La Planchada. Esta es la información que les lanzamos desde la ciudad de Arequipa. Aquí nos escuchan en los 104.9 de la FM. Adelante en estudios. Muchas gracias. Qué desperdicio, ¿no? Qué barbaridad. Qué desperdicio. Tengo más de información sobre lo que contiene el cuestionario que nos van a hacer a todos el día domingo los voluntarios del INEI que están registrados y que están además adecuadamente identificados. En la sección quinta, luego de esta pregunta de la que hemos hablado, de cómo se siente que hecho aymara, mestizo, blanco, lo que fuera, hay una pregunta sobre la religión, que es una y bien simple. ¿Cuál es su religión? Católica, evangélica, otra, y si es otra especifique, y luego 4, si es ninguna, ninguna. Nada más, no se pregunta nada, no se insinúa nada, absolutamente nada más que eso, ahí se acaba, ¿no? ¿Cuántos hijos nacidos tiene o ha tenido? ¿Cuál de sus hijos están actualmente vivos? ¿Cuándo nació su último hijo? Esas son las preguntas. Luego, bueno, vamos a seguir más adelante con el resto del cuestionario. Está con nosotros el abogado Carlos Mesías. Él ha sido miembro del Tribunal Constitucional y ahora es candidato al decanato del Colegio de Abogados de Lima. Dicho sea de paso, ya empezó la campaña para el decanato, que parece una campaña electoral así, ¿no? Sí, ya empezó. Muchas gracias, señor Lucar, por la invitación a su programa. Aproximadamente somos 10 abogados que estamos en la contienda y somos más o menos aproximadamente unos 60.000 abogados los que vamos a ir el 25 de noviembre a votar para cambiar a la Junta Directiva para el periodo 2018-2019. Y bueno, vamos a ver, los abogados ya estamos acostumbrados a hacer de esta contienda electoral una fiesta
Lo que sí invoco a mis colegas es a guardar el respeto, la compostura, que sea un juego limpio y que los abogados puedan escuchar ideas, debates y no insultos, ¿no? Como a veces suele suceder en las campañas. Ahora, a raíz de la declaración que hizo el otro día Jorge Nieto, el ministro de Defensa, con respecto a que yo no tendría una madre con 3 hijos detenidas, refiriéndose a la situación, digamos, procesal de Nadine Heredia, que está con prisión preventiva, y eso generó una controversia con respecto al tema de la prisión domiciliaria o al tema de lo que Duberlí Rodríguez ha denominado de una manera bien severa como jueces carceleros. Es decir, tenemos en este momento probablemente la mitad, y tal vez me quedo corto, porque tal vez sea bastante más de la mitad, de presos en el Perú que no tienen sentencia, que están en la condición de procesados. Es mucho más de la mitad, aproximadamente el 70% de la población de nuestro sistema carcelario son presos sin condena, presos en proceso. Y la mayoría de ellos están detenidos por una medida cautelar que, según la Constitución, el Código Procesal Penal y los estándares internacionales de protección de los derechos humanos, deberían ser medidas de última ratio, de última necesidad. La pena privativa de la libertad es una pena cruel y que debe ser aplicada cuando no hay otra medida que... Claro, porque se supone que tu castigo va a ser que vayas preso, pero mientras decido cuál va a ser tu castigo, te meto preso. O sea, Sí. O sea... Sí, y además, ¿no? Por eso, la detención domiciliaria debe ser una salida, es una salida inteligente, y me parece mucho más humana, mucho más razonable a la detención preventiva, teniendo en cuenta además las condiciones de nuestro sistema carcelario, ¿no? Donde pasa de todo, hay inhumanidad, violaciones a los derechos humanos, en fin, todo lo que nosotros conocemos del sistema carcelario. Y por otro lado, ¿no es cierto?, lo que siempre es un debate no solo dogmático, doctrinario, sino filosófico entre los científicos del derecho es si la pena, o sea, si la privación de la libertad rehabilita o termina haciendo más daño al individuo. Lo que pasa es que con la aparición de la Revolución Francesa, la burguesía que toma el poder se pregunta ¿qué es lo más importante del individuo? Lo más importante del individuo es la libertad y la propiedad. Y por eso es que la alternativa a partir de la Revolución Francesa es quitarle al hombre lo que es más importante para él, la libertad. Pero últimamente el sistema penal, la filosofía penal está buscando medidas alternativas. Y en esa lógica la Constitución y los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos entienden de que la privación de la libertad debe ser al final del proceso, y buscar, incluso con condena, buscar otro tipo de alternativas a la pena privativa, claro, como es el trabajo comunitario, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también es verdad que derecho no solo es legalidad, sino también legitimidad. Y a veces la población entiende de que la manera justa de que la gente pague el delito que cometió es con la privación de la libertad. Yo le agradecería, doctor Mesías, que nos acompañe tras la pausa para conversar sobre este tema que yo creo que es trascendente, porque finalmente está en el centro de la crisis de nuestro sistema, ¿no es cierto? Sí, claro. O sea, 70% de los presos sin sentencia. Y se celebra como un éxito. Se ordenó prisión preventiva. ¿Y qué resolviste? Lo que necesitamos son sentencias firmes, no prisiones preventivas. Es como que se ha puesto la cosa de cabeza, ¿no? Vamos a hablar de esto y de otros temas que, claro que yo creo que competen a los abogados, particularmente en una circunstancia como esta. Estamos en Exitosa 95.5 de la FM en Lima. Vamos a la pausa y regresamos con más. Continuamos con Nicolás Lucar en Exitosa. Estamos de regreso y yo quiero reiterarles, estamos en Exitosa 95.5 de la FM, 65 ciudades unidas en una sola señal a lo largo y ancho del territorio nacional. Esta es la cédula censal del día domingo, son solo 29 preguntas. Hay unas preguntas que están dirigidas al jefe de la familia,
o a quien se señale como jefe de la familia sobre las condiciones de la vivienda, sobre todos las características que ésta tiene, si tienen acceso a agua, si tienen qué tipo de artefactos eléctricos tienen, la calidad de la construcción, el tipo de vivienda que se tiene desde el punto de vista de la propiedad, ¿no es cierto? Y luego hay una parte del censo que va dirigido a cada uno de los miembros de la familia para saber la edad, el estado de salud, digamos, si tienen algún tipo de limitación, qué grado de educación tienen, si tienen o no empleo. Es decir, toda una serie de información que va a ser extraordinariamente útil para saber cuál es la realidad peruana. Probablemente, como todo en la vida, este cuestionario podría tener más preguntas o podrían precisarse algunas, pero yo creo que así como está, es una información que va a ser extraordinariamente relevante para saber de dónde estamos partiendo en términos reales para resolver los grandes problemas que el país tiene pendientes. Insisto, sobre todo ahora que, como dijo la ministra Cayetana Aljovín, se volvió a abrir la ventana. Empezaron a subir los precios de los minerales y va a haber otra vez un chorro de plata entrando al Perú. Y la gran interrogante va a ser, ¿vamos a equivocarnos otra vez? Y dentro de 8 años vamos a decir, uy, no gastamos en educación y la salud se cae a pedazos y la infraestructura da vergüenza. Y el sistema judicial no tiene recursos y sigue pateando 1 millón de expedientes de un año para otro. Y estamos en crisis de inseguridad porque no tenemos los detectives que requerimos o los equipamientos y los instrumentos para la policía para combatir a la delincuencia. O sea, no nos puede pasar otra vez lo mismo. No nos puede pasar. Y por eso tener la información de cómo estamos es tan trascendente. Antes de seguir adelante, tenemos una mención de nuestro auspiciador. Paraíso cuenta con tiendas propias para estar siempre cerca de ti. Puedes encontrarlas en la Avenida Argentina, en la Avenida Colonial, en Parinacochas, en Plaza Norte, en el Mall del Sur y en el Centro de Descanso en San Isidro, donde encontrarás cualquiera de sus líneas: Abrazo, Royal, Evolution, Colors y Zebra. Paraíso, 50 años soñando contigo. Está en nuestros estudios Carlos Mejía, abogado, exmiembro del Tribunal Constitucional y ahora candidato al decanato del Colegio de Abogados de Lima. Usted ha propuesto, doctor Mesías, y corríjame si me equivoco, que la prisión preventiva en el caso de las mujeres sea reemplazada por el arresto domiciliario, sobre todo cuando tengan responsabilidades como madres de familia. Sí, entonces, cuando tengan niños para atender. Estamos interponiendo una iniciativa legislativa en el marco del artículo de la Constitución que permite a los ciudadanos hacer uso de este mecanismo democrático, porque hay un artículo en la Constitución, el 4º, que señala que el Estado brinda una protección especial a la madre y al menor y al adulto mayor en abandono moral. Entonces, lo que sucede es que en este sistema penitenciario tan cruel y sobrepoblado, cuando usted visita las cárceles de las mujeres va a ver que los menores de edad que no tienen con quién quedarse en la casa, conviven con las mamás ahí. Y si estamos viendo que el 70% de la población no tiene proceso, lo lógico que sería, en el marco del artículo 4º y además de lo que señalan las convenciones los tratados de derechos humanos, lo lógico es, además teniendo en cuenta que la pena es una última ratio, que el proceso penal, las mamás con sus menores hijos lo puedan seguir en las casas, ¿no? Y de esa manera también podríamos aliviar la sobrepoblación carcelaria, pero sobre todo garantizar que esos niños reciban la atención de sus padres. Ahora, en una etapa que es básica para la formación de la personalidad del menor. Ahora, una medida complementaria puede ser lo de los grilletes electrónicos, que hace años que estamos hablando de eso, porque al final lo que enfrentamos, y yo creo que ahí Duberlí Rodríguez tiene razón, es una especie de perversión en nuestro sistema. Es decir, en vez de tener sentenciados porque se hizo el juicio, se recibieron las pruebas, se consideró que habían elementos y se les sentencia, lo que ustedes llaman sentencia firme, ¿no es cierto? Lo que tenemos es 70% de presos que están esperando que lo sentencien. Así es. O sea, es una situación inaceptable. Y en muchos casos ni siquiera hay sentencia todavía, ¿no? O sea, están en el proceso, en la etapa... Bueno, pero eso es lo que hay que resolver. Ese es el asunto de fondo, ¿no es cierto? Sí, ahora, claro, es un problema que tiene que ser resuelto
teniendo un trabajo en conjunto entre el Ministerio de Justicia, el Poder Judicial y el Ministerio Público. Lo que pasa es que en el Perú a veces trabajamos bajo un método autista, ¿no? Ministerio de Justicia por su lado, el Poder Judicial por el otro. Eso lo he visto yo cuando a veces, por ejemplo, hay proyectos del Banco Mundial o hay proyectos del Banco Interamericano de Desarrollo para trabajar en conjunto en el sistema de justicia, pero se reparte el presupuesto de determinada manera y cada uno usa esos recursos de la cooperación internacional, claro, para haciendo lo que cree que es lo mejor. O lo que son sus prioridades. Ahora, exacto. El problema es como no hay una coordinación, la plata se desperdicia. Por ejemplo, hay hay casos que yo no entiendo. Por ejemplo, lo de Ancash, ¿no es cierto? En el caso de Ancash, me refiero al gobernador regional, el ex gobernador regional. O sea, hay testigos, porque hay varios procesos, ¿no es cierto? Desde los casos donde hay homicidios, donde ha habido confesiones de los autores y los colaboradores. Tienes toda la información. O sea, ¿ya qué más tienes que esperar para emitir una sentencia, no es cierto? Tienes todas las evidencias y sin embargo el proceso se estira y se estira. O en el propio caso de Alejandro Toledo. Es decir, entiendo que en el caso de Alejandro Toledo, en términos formales, todavía no hemos dado el siguiente paso, que es la denuncia formal, ¿no es cierto? Para, ¿no? Mire, si no estamos en como en la fase preparatoria, entonces no entiendo. Y yo creo que eso le pasa a mucha de la gente que nos está escuchando en este momento. ¿Por qué se demoran tanto? No tengo pormenores del caso de César Álvarez, pero lo que sí le puedo asegurar, y esto como experiencia en el ejercicio profesional, es que el juez en la mayoría de nuestros jueces son muy acomodaticios. ¿Qué es más fácil? ¿Tenerlo a la persona procesada en su casa libre o en el penal? El juez dice, no me hago problema, que vaya al penal. Que vaya preso y listo. Ahí Exacto. Lo tengo, entonces, ya veremos. Y claro, él duerme tranquilo porque no va a ser cuestionado, pero en el fondo no está cumpliendo a cabalidad su función de juez. Porque el juez se tiene que jugar y tiene que aplicar lo que es principio fundamental en los tratados internacionales y en la Constitución. La pena o la detención domiciliaria como una medida cautelar debe ser siempre la última ratio. Y entonces, con mayor razón, cuando se trata de mujeres, ¿no es cierto?, que tienen menores de edad, que muchas de las veces son abandonadas por los esposos. Y casi siempre es gente pobre. En el sistema penitenciario, si usted, seguramente el censo lo va a arrojar, va a ver que la mayoría de las mujeres que ingresan a estos centros penitenciarios, con excepciones, claro está, se trata por, digamos, delitos menores, que puede ser, por ejemplo, microcomercialización de droga, de marihuana, hurtos, digamos, que porque lo hicieron con el hermano y uno más entra en banda. Y sin embargo eso lo que termina destruyendo, no digo la familia, pero por lo menos la relación materno-filial que la Constitución garantiza. Entonces, esta medida es lógica, es razonable, es humana y es compatible con los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos. Y nosotros lo vamos a plantear en el marco también de las políticas que queremos establecer en el Colegio de Abogados. Y si me permite un poco del autobombo, entre las propuestas que estamos llevando al Colegio de Abogados tenemos dos, ¿no? Mire, permítame algo. El Colegio de Abogados de Lima maneja 18 millones de soles al año. Entonces, con esos 18 millones de soles al año, los abogados no recibimos prácticamente ningún servicio. Y lo que yo estoy proponiendo para las mujeres que son abogadas es lo siguiente. En primer lugar, guarderías. Vamos a tratar de colocar guarderías en nuestro local central en San Isidro y cerca de Alzamora Valdés. Claro, donde se mueven, digamos, los abogados litigantes. Exacto, y con 18 millones se puede hacer eso. Y por otro lado, tenemos un policlínico que casi no funciona y estamos viendo, ya hemos tomado la decisión, hemos hecho análisis con algunas personas que son especialistas en política de salud, que han manejado hospitales y creen que con ese presupuesto que hay en el Colegio de Abogados de Lima, nosotros podemos otorgar una política de salud preventiva. O sea que todas las abogadas que son madres
que son mujeres, puedan hacerse gratuitamente un chequeo anual en las enfermedades que casi son recurrentes en las mujeres, como son el cáncer de seno, el cáncer de cuello uterino. El cuello uterino. Y bueno, y además un chequeo general que vamos a hacer que sea gratuito y vamos a relanzar en ese sentido. Vamos a potenciar en nuestra gestión el apoyo a la madre por medio de estas guarderías, porque hoy día sabemos que tanto el hombre como la mujer son los que salen a trabajar y a veces la mujer gana más que el varón. Y en el Colegio de Abogados hay una gran cantidad de mujeres que salen a trabajar y no saben dónde dejar a sus hijos. Entonces ya hemos hecho el estudio y vamos a establecer guarderías cerca de San Isidro y cerca de Alzamora, y también nos comprometemos a que tengan su chequeo gratuito anual sin necesidad de tener que recurrir a una clínica privada que a veces son eso es oneroso. Muchas gracias al doctor Carlos Mencías, abogado, es miembro del Tribunal Constitucional y, como ustedes ya lo han escuchado, candidato al decanato del Colegio de Abogados de Lima. Vamos, por supuesto, a hacer el esfuerzo. Son como 9, 10 candidatos. Vamos a tratar de escucharlos a todos, ¿no es cierto? Como hemos hecho en otras oportunidades, y en determinado momento me imagino que haremos un debate. Ya veremos cómo lo hacemos, porque es bien difícil juntar a 9 o 10 a la vez, pero algo inventaremos, porque es trascendente el papel que una institución como el Colegio de Abogados tiene en una circunstancia como la que vive el Perú hoy. Realmente es trascendente, como la está teniendo en Brasil. En Brasil, la denuncia constitucional contra el presidente y la presidenta del Colegio de Abogados. No es cualquier cosa. En muchos casos, sobre todo que en el Perú el colegio ha perdido esa capacidad de convertirse en la conciencia jurídica del país, ¿no? Y porque a veces los decanos salen a hablar de procesos penales que están en curso, que por qué lo mató, que si la prueba de aquí. El colegio no debe entrar en esas cosas. El colegio ni el decano debe opinar sobre esos temas. El colegio se tiene que pronunciar sobre temas que son de trascendencia nacional. Vamos a poner un ejemplo. Es constitucional el Tratado de Libre Comercio, vamos a decir, con los Estados Unidos. En su momento, vamos a decir, hay un litigio con Chile. El hito 1, el tratado, sobre esos temas tiene que pronunciarse el colegio. O sobre los asuntos de fondo, por ejemplo, el abajato, ¿no? De cómo manejar un proceso tan complejo, ¿no? Exactamente. Y sobre eso, el colegio tiene que convocar a los mejores abogados que no necesariamente están en la lista, pero a los que el colegio, con los 18 millones que tiene, puede pagar honorarios, da un pronunciamiento imparcial para que esta sea la posición institucional. Y que sea un referente en los casos emblemáticos. No es el decano del colegio el que sale a dar su opinión, sino que es la institución la que se pronuncia de modo imparcial. Y que debería tener un valor reconocido en los procesos judiciales, ¿no es cierto? Exacto, también, claro, y al margen de la política, ¿no? Claro que sí. Muchas gracias al doctor Carlos Macías, y reitero que vamos a abrir el debate hacia la elección del nuevo decano del Colegio de Abogados. Marlon Vidal, muchas gracias, doctor Macías. Marlon Vidal tiene información desde Ica. Adelante, por favor, Marlon. Información en vivo desde la provincia de Ica. Nos encontramos en el distrito de Sustanjaya, donde hace algunos días el alcalde Henry Muñante fue vacado por estar involucrados en actos supuestamente de corrupción. Estamos con la regidora Tania Tito. Regidora, sobre esta situación que se ha presentado, ¿ha asumido esta responsabilidad la nueva alcaldesa de Sustanjaya? Hasta el momento, ¿qué situación se ha presentado? Bueno, se está respetando los procesos, ¿no? De acuerdo a ley, la señora alcaldesa ya, como sabemos, ya tiene su credencial. El día de ayer se ha juramentado, ya la señora alcaldesa ha juramentado justamente para poder ya firmar las resoluciones y poder designar y poder tomar medidas, ya que si bien es cierto tenemos conocimiento que todavía siguen aquí el personal, pues, ¿no?, de la anterior gestión. Ahora, se menciona que el alcalde habría llegado en horas de la mañana a retirar algunos documentos, se habrían cambiado las chapas de algunas oficinas. ¿Qué nos tendría que decir usted? Bueno, sí les digo, se está teniendo mucho cuidado, ya que todavía permanece aquí personal, ¿no?, como sabemos, de la anterior gestión. Y bueno, sí se han hecho cambios de chapa de las áreas más importantes. Como tenemos también conocimiento, pues hay gente pues de mal, prácticamente era aquí una banda, ¿no?, que manipulaban todo y tienen denuncias por acto de corrupción. Los funcionarios, tenemos es más, tenemos ya los expedientes, todo, estamos trabajando en eso, y bueno, lo único que se quiere es trabajar. Se están
están especulando cosas, pero estamos trabajando, siguiendo los procesos. ¿Cuál es el nombre de la nueva alcaldesa que asumió este cargo? La señora Cecilia García Ramos. Bien, informó para Exitosa Noticias Marlon Vidal. Muchas gracias, Marlon. Y está ahora en nuestros estudios el señor Edgar Rivadeneira, está también la señorita Jenny Romero Coro, que el día de ayer lo que ocurrió es un incidente durante el programa de don José Rocha, que viene inmediatamente después, donde estuvo habló la señora Marta Moyano, ¿no es cierto?, haciendo una acusación sumamente grave, en el sentido de que se habría entregado terrenos a indultados por terroristas, y se refirió directamente a usted, ¿no es cierto? Sí, bueno, buenos días. ¿No? Como supuestamente personas que habrían intervenido en el asesinato de su hermana, de María Elena Moyano, ¿no es cierto? Así es, sí. Bueno, por eso estoy aquí, porque tengo el derecho también de defenderme, ¿no? Con la acusación de que la señora me está haciendo directamente hacia mi persona. Quiero decir públicamente de que soy inocente de todo lo que la señora me acusa. Es más, ni siquiera fui sentenciada cuando me detuvieron. No fui sentenciada. Yo salí con el derecho de gracia. En su momento se comprobó mi inocencia. Yo no sé por qué la señora se hazaña tanto conmigo. Eso es lo que me indigna. Porque... O sea, lo que ella dice es que usted participó directamente en el asesinato de María Elena, ¿no es cierto? Así es. Pero exactamente por eso de que que le digo, yo quisiera saber por qué la señora se ensaña así conmigo, porque en el momento se comprobó mi inocencia. Es más, ella dice que he sido sentenciada a 30 años cuando es falso. Nunca me sentenciaron. Yo salí con el derecho de gracia. Y se comprobó ahí. Se comprobó. Esas gracias presidenciales que se otorgaron a raíz de la lista que elaboró el padre Uber Lancier sobre el equipo que él constituyó, de personas que estaban siendo procesadas e incluso algunas que habían sido irregularmente sentenciadas y que merecían el derecho. Pero en el caso de usted, ni siquiera había una sentencia. ¿Usted estaba...? No me sentenciaron porque se comprobó mi inocencia. ¿Y cuál es la situación ahora? Usted señor Rivadeneira, es dirigente de la Asociación de Vivienda Uber Lancier, precisamente, que ha tomado el nombre de este hombre tan particular que dedicó una vida a defender los derechos de los presos y el trato, digamos, dignos para las personas que estaban en prisión y la celeridad de los procesos, y sobre todo se preocupó mucho porque no hubiera en la cárcel gente que no debía estar ahí, ¿no? Exacto. Sí. Hay tres tipos de indulto. El indulto común y corriente, que es el perdón de la condena, que se le da a los presos por Navidad, el indulto humanitario, cuando están muy enfermos, y el indulto razonado. En el caso nuestro es el indulto razonado porque se comprobó un error judicial. Y eso está incluso el Tribunal de Garantías Constitucionales. En la época de Fujimori, el Tribunal Constitucional, en una acción de cumplimiento que lo presentan un grupo de indultados, Lourdes Flores Nano y Anel Tausen. Y nadie puede decir que Lourdes Flores o Anel Tausen eran proterroristas. Ellos presentaron una acción de cumplimiento y el Tribunal Constitucional dice, estas personas son inocentes. Porque además, para probar nuestra inocencia, no solamente revisaron el expediente. Además de revisar el expediente, iban a las casas, averiguaban con los vecinos. Es decir, nos revisaron hasta el alma. Para poder porque a usted, señor Rivadeneira, lo vinculaban que al MRTA, entiendo, ¿no? Sí, yo fui vinculado, ¿no? Con Yehude Simón. Yehude Simón era presidente de ese momento, lo que se llamó Patria Libre. Yo era un miembro más de ese movimiento. Pero finalmente, independientemente de los casos muy particulares, lo que pretendemos nosotros es defender el Estado de Derecho. Hay leyes, hay normas nacionales e internacionales que demuestran nuestra inocencia. Es más, posteriormente, para obtener nuestra acreditación de víctima que otorga el Consejo de Reparaciones del Ministerio de Justicia, hemos vuelto a seguir nuevamente siendo chequeados. Y esta es la acreditación que tenemos nosotros. Esto es. Para tener ese papel... Es un certificado de acreditación que establece que el ciudadano Edgar Mario Rivadeneira Macedo, identificado con DNI tal, y en el libro primero, el registro único de víctimas en el código, según el acuerdo adoptado por el Consejo de Reparaciones. Es decir, que lo que consideran no es solo que usted fue falsamente acusado, sino que además usted pasó por esa razón a la condición de víctima. Exacto. Entonces, y
para que tengamos también ese documento que usted tiene a la mano, hemos vuelto a pasar otro proceso. Las personas, para que le den esa acreditación, piden información a la DINCOTE, al Ministerio del Interior, al Ministerio de Defensa. Es decir, a nosotros se nos ha revisado todo, absolutamente todo. Entonces, según el Tribunal Constitucional, nosotros debemos ser reparados. En ese momento, Toledo saca el decreto supremo 002 y mediante ese decreto se nos otorgan reparaciones no dinarias. Una de ellas es el tema de la vivienda, que nos entregó a 200 personas. Ahora, esta controversia se ha generado en gran medida por la declaración de Gregory Gallegos, ¿no es cierto? Que es uno de los dirigentes de la llamada Federación Nacional de Víctimas del Terrorismo. Yo no sé si podemos escuchar lo que dijo Gregory Gallegos el día de ayer, por favor. Luego la señora Marisol Perestello, antes de irse el 4 de agosto, firmó la agilización de entregar esos terrenos. Y hay una lista, 166 más 34 que no encontramos la lista. Dentro de esa lista del terror que sacamos al azar, encontramos a la asesina, a la persona que neutralizó a María Elena Moyano con el propósito de colocarle la dinamita. Porque ¿está dentro de los beneficiados? Está dentro de los beneficiados. ¿Tenemos el nombre? Claro, se llama Jenny Romero Coro. Ya, o sea, esta persona que participó del crimen brutal contra Marilena Moyano, a quien abatieron a balazos y luego le hicieron explotar, ¿está beneficiada por el Estado? Beneficiada. Y fue indultada por Alejandro Toledo. ¿Y fue indultada por Alejandro Toledo? No se pierdan eso. 2001. Ahora, quieren decir que la señora era muy joven cuando hizo el atentado terrorista. Bueno, hay dos falacias. Sí. Dos falacias. En primer lugar, dice que Marisol Perestello firmó un decreto para acelerar. Eso es absolutamente falso. Aquí está el decreto y es para facilitar, no es acelerar. ¿Y en base a qué? En base a un decreto que firma el presidente Alan García. O sea, el presidente Alan García firma un decreto supremo para facilitar la entrega. Marisol Perestello, sobre ese decreto supremo, como tenía que cambiarlo, para cambiarlo, sigue manteniendo. Claro, o sea, lo que ocurre acá, ¿qué es? Que ustedes fueron acusados de ser terroristas, fueron a la cárcel por eso. Se estableció que no eran terroristas, que habían sido acusados falsamente, que lo que habían pasado los había convertido en víctimas, ¿no es cierto? Y que a partir de eso tenían derecho a recibir reparaciones, ¿no? Por el tiempo de carcelería, por el trato que habían recibido y que esas reparaciones suponían, entre otras cosas, el otorgamiento, por ejemplo, de acceso a una asociación de vivienda, a terrenos y no sé qué otros beneficios, a salud, ¿no es cierto? Entonces, lo que cuestiona el señor Gregory Gallegos es cómo se le puede dar esto a terroristas. Bueno, en realidad es una motivación política detrás de ellos. Bueno, ella no fue indultada, fue derecho de gracia. La comisión de indultos tenía 3 facultades: indultar, derecho de gracia y conmutación. Y ahí están confundiendo. Hablan de arrepentidos. La comisión de indultos efectivamente tenía también la facultad de recoger gente que se arrepentía y de reducir la condena. Pero ese era otro proceso y era privado, reservado. Pero eso es otro tema. Ese es otro tema que no tiene nada que ver con esto. Ella es derecho. O sea, una cosa es que a ti te hayan metido preso injustamente porque te acusaron mal y te identificaron mal y tú no eras la persona que supuestamente había estado donde decían que estabas. Y otra cosa es aquella persona que sí participó en la comisión de delitos, que se arrepiente por esos delitos, que colabora con la justicia y a partir de eso recibe una conmutación de pena. ¿No es cierto? Indulto o derecho de gracia. O indulto, claro. Incluso, de acuerdo. Pero de eso no estamos hablando. No. Estamos hablando de personas, ¿no? Inocentes. Sin embargo, de personas inocentes que fueron acusadas, que es su caso. Ahora, ¿por qué reitera con esa convicción Gregory Gallegos que usted fue la persona, Jenny, que participó directamente en el asesinato de María Elena Moyano? De verdad, eso es lo que yo quisiera, que ellos me digan o me saquen algo que comprueben realmente que yo he tenido esa participación que ellos dicen directamente, ¿no? Eso es lo que yo quisiera. ¿Por qué se hazañan tanto conmigo sin ninguna prueba? En su momento se comprobó de que todo lo que se dijo era falso. No, yo nunca he estado metida en nada político, nunca he sido terrorista. Es más, me dicen delincuente terrorista. Yo, de verdad que en esos tiempos ni siquiera yo... ¿qué le digo? No me gustaba nada, ni siquiera, le soy sincera, ni siquiera miraba televisión. Yo me dedicaba a jugar, estudiaba. Era una chica de 16 años que se dedicaba a estar con las amigas y mami boli, porque siempre me ha encantado el deporte hasta el día de hoy. Y yo no sé por qué, o sea, ese ensañamiento tanto conmigo. Y lo que yo quisiera es que esa persona, así como es tan ligera en decir, ella es la persona directamente,
que me lo compruebe. A ver si no lo va a poder, porque en su momento, ¿cómo se llama? Me investigaron, es más, como dice acá Rivadeneira, me han investigado, han ido a mi casa, han ido a los vecinos, es más, para poder los otros ser, ¿cómo se llama?, beneficiados con esa ley, nos han investigado lo mínimo, ni siquiera una persona, sino son varias personas. O sea, no solamente es de que entrego el papel y ya no veo, no, claro, sino es que pasa minuciosamente. Hasta seudónimo le pusieron, ¿no? Supuestamente sí. Usted era la camarada Lucero, ¿no? Claro, y no solamente yo, a toda mi familia le dieron eso, se perjudicaron. Hasta el día de hoy, nosotros quisiéramos ya dejarlo eso al olvido, por todo lo malo que hemos pasado, hemos sido torturados injustamente, y ahora que nosotros ya queremos dejarlo ahí, ya bueno, ya ¿cómo se llama? ¿Qué vamos a hacer? Ya no podemos retroceder el tiempo, y de nuevo vuelve a salir eso. Los otros, ¿cómo cree que nos sentimos nosotros? Los otros, en vez de que siquiera lo menos al Estado ya nos dice, quieren reconciliación, y lo que hacen es, a nosotros nos perjudican más. Claro, porque de lo que ya estamos, una vez más, o sea, lo que resulta relevante acá es que no estamos hablando de personas que han pertenecido a organizaciones terroristas y se han arrepentido, sino personas que en su momento fueran erróneas y falsamente acusados de algo que no eran terroristas. Sí, y que la conclusión, porque además yo recuerdo perfectamente el trabajo de Uber Lancier y luego que él ya no estaba en la comisión que continuó trabajando esto, que además era durante el gobierno de Alberto Fujimori, no fue después, ¿no es cierto? Porque a usted la gracia, ¿cuándo se la dan? ¿Durante el gobierno de Fujimori o no? El padre Uber Lancier trabajó todo el proceso, durante los 3 gobiernos, tanto Fujimori, Paniagua y Toledo. Él trabajó en las 3 etapas, diríamos. Ella salió en la época de Paniagua, o de Toledo, igual que yo, también salí con Toledo. Pero la comisión era la misma, liderada por el padre Uber Lancier. Los técnicos eran casi los mismos. O sea, no había ninguna diferencia entre uno y otro. Lo único que cambió fue el presidente de la República, pero la comisión era la misma, tenía las mismas facultades. Es el mismo padre Uber Lancier. Nosotros lamentamos lo que le ha sucedido a Marilena Moyano. O sea, nadie se alegra de la muerte de nadie. Es un dolor que nosotros respetamos ese dolor, y cualquiera se indignaría con eso. Pero que apunten para otro lado, que apunten a los culpables, pues, que busquen por otro lado, no se agarren con nosotros. Es que es más fácil agarrarse con nosotros porque nosotros damos la cara. Nosotros somos visibles, existimos, está nuestro nombre y apellido. Entonces, no se la agarran con otros porque no están, no existen. ¿Dónde estarán? En la clandestinidad, no lo sabemos. O sea, es más fácil agarrarse con nosotros. Es más, Marta Moyano ataca a los indultados, dice que ahí hay 100 terroristas. Y yo le voy a decir una cosa, Marta Moyano, y esto con el perdón de las familias, porque no es fácil decir esto, porque no quiero yo chocar con las familias, Marta Moyano tiene una hija. Y el papá de su hija es indultado. Y tiene un terreno en Huachipa. Entonces, ¿cómo es posible que la señora, al insultarnos a los indultados, está insultando al padre de su hija, que tiene un terreno en Huachipa? ¿Pero indultado por qué? ¿Fue acusado de terrorismo también? Sí, por terrorismo. Fue mi vecino de celda, vivió a mi costado. También estuvo por terrorismo y fue indultado y tiene un terreno en Huachipa. Eso yo lamento bastante, y por eso le digo, yo lamento tocar este tema, porque también tengo hijos, tengo familia. Yo respeto a la madre de mis hijos, lo respeto, a pesar que no vivimos juntos, la respeto porque así tiene que ser. El respeto no se olvida. Y este amigo, muy amigo mío, es un médico pediatra, excelente profesional, vive muy feliz, es un excelente profesional, exitoso, y nos ayuda en la asociación cuidando a los niños. O sea, yo creo que esto se está envenenando mal, creo yo, mal, se está disparando a los lugares equivocados. Efectivamente. Y lo que está expresando en el fondo, que es algo que yo lamento, es una falta total, primero, de comprensión, de diagnóstico adecuado y de estrategia para enfrentar un fenómeno que es real. El Partido Comunista de Perú, que dirige a Abimael Guzmán, sigue existiendo. Lo dirige Abimael Guzmán, no sé cómo, desde la base naval del Callao. Ahora ha decidido formar el Movadef, que está tratando de meterse en todos los movimientos y conflictos sociales y desarrollarse políticamente, y no ha renunciado a sus objetivos. Su objetivo, y yo he dado el ejemplo más, no sé, que me parece más, no sé, gráfico de lo que se pretende, de lo que esta gente pretende para el Perú. Es una Corea del Norte en el Perú. Que la cara de Abimael Guzmán esté pegada en todas las paredes.
que los chicos marchen como si fueran mutantes, que toda la música sea para alabar a Abimael Guzmán, que todos los libros que se escriban sean para alabar a Abimael Guzmán. Y el que no está de acuerdo, al paredón, fusilado, muerto a pedradas. Está prohibido pensar diferente al pensamiento Gonzalo de Abimael Guzmán. En una ciudad, en una sociedad, perdón, así, estandarizada en la miseria. Porque si en Corea del Norte no hubiera la ayuda económica china, se estarían muriendo de hambre en este momento. Y no tendrían nada de lo que tienen. Esa sociedad es la que quiere Abimael Guzmán para el Perú. Y esa es la sociedad que la mayoría de peruanos no queremos. Y hay gente que está actuando para que lleguemos a eso, y es a esta gente a la que hay que enfrentar. Y esta gente, discúlpeme, no son las personas que están sentadas acá. No son, le digo, no son. Mire, no son. Entonces hay que hacer un trabajo, por un lado, de inteligencia, ¿no es cierto? No andan en el Congreso revelando información de inteligencia, hay que ser burro para eso, ya lo he dicho más de una vez. Y en segundo lugar hay que hacer una intensa labor política diciendo cosas como la que yo estoy diciendo ahora, señor. Pero en fin, yo les agradezco, tenemos que terminar, sí. Solamente decir, el señor Mulder también ha dicho lo mismo, pero el presidente Alan García firmó un decreto supremo, aquí está, donde dice facilitar, firmado por, o sea, su jefe, su presidente del APRA, firmó, ahí está su firma, y aquí, discúlpame, y aquí está el tenor. Dice, disponen acciones para facilitar. Es decir, el presidente Alan García... O sea, Alan García, yo me acuerdo de esto, claro. Alan García facilitó todos los procesos que ya se habían aprobado antes y que no se efectivizaban, de reparaciones. Finalmente, robarle solamente 10 segundos. Nosotros estamos por la paz, la reconciliación, la democracia. Mi asociación, Ubernancial, una compañera nuestra, indultada nuestra, es coordinadora de Comisaría de Seguridad Ciudadana de la Comisaría de Huachipa. Yo soy coordinador zonal de Seguridad Ciudadana de la Comisaría de Huachipa y soy vocal del Club de Menores de la Policía Nacional del Perú. Trabajo perfectamente con lo de FAME, que es la fábrica de explosiones, y también dicen que somos un peligro para FAME. Nos llevamos muy bien, trabajamos el tema de valores con lo de FAME, trabajamos con la empresa privada, tenemos una acción hermosa que hoy día se está colocando la primera piedra de un complejo policial en Huachipa, en Cajamarquilla. Ahí están toda nuestra población, trabajando con el Ministerio del Interior, con la comisaría, porque queremos la paz, la seguridad ciudadana. Nosotros no pretendemos que acá haya un caos, queremos que haya orden, que haya democracia, que haya disciplina y principio de autoridad. Si ellos quieren buscar enemigos, que busquen otro lado. Bueno, yo les agradezco mucho por estar con nosotros y lamento que en realidad otra vez no estamos yéndonos por cualquier lado menos por donde tendríamos que ir, sinceramente. Y una vez más, no hay un diagnóstico claro sobre lo que está pasando. O sea, acuérdense, el ministro del Interior hablando de un sendero luminoso que solo existe en su cabeza, ¿no es cierto? De facciones dentro del magisterio que ya no existen, que desaparecieron hace 10 años porque están presos todos los dirigentes. O sea, no sé, sinceramente estamos mal con ese tema. Y una señal muy peligrosa de eso fue que el presidente de la República, el 28 de julio pasado, no habló ni de narcotráfico ni del problema de Sendero Luminoso del Movade. Y esos son unos huecos enormes en nuestra estrategia política. Muchas gracias por estar con nosotros. Hay que hacer política con el amor, no con el odio. Vamos a la pausa, regresamos con más. Esto es Exitosa 95.5 de la FM. Continuamos con Nicolás Lucar en Exitosa. Estamos en Radio Exitosa 95.5 de la FM en Lima y este es un mensaje de nuestro auspiciador. ¿Sabías que los colchones Paraíso son los únicos que cuentan con un chip que contiene todo el ADN del colchón? Toda la información. Este chip, que cuenta con la tecnología RFID, contiene la fecha de fabricación, los insumos y materiales utilizados, además de asegurarte la garantía y calidad de tu colchón Paraíso para tu mejor descanso y para una vida saludable. Paraíso, 50 años soñando contigo. Está en nuestros estudios Verónica Alvarado y es directora de gestión del conocimiento del CINEACE. ¿Qué significa exactamente el CINEACE? Sistema... Muy buenos días. Buenos días. Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa. Un poco largo el nombre, por eso CINEACE, así nos conocen. Ahora, el CINEACE acredita facultades y programas universitarios, ¿no es cierto? Efectivamente, nosotros desarrollamos dos procesos, el de acreditación de instituciones educativas, desde instituciones de educación básica, técnicas, los institutos tecnológicos, los pedagógicos y las universidades. Ahora, ¿esta acreditación qué significa? Es decir, esto es distinto a lo del SUNEDU, ¿no es cierto? Exactamente. El CINEACE lo que hace es hacer un proceso de
de autoevaluación a todas estas instituciones educativas y programas para que vayan identificando cómo están respecto a los estándares de calidad que son propuestos en los modelos de acreditación. Y entonces un programa, una carrera universitaria, por ejemplo, empieza a identificar cómo es sus procesos de, digamos, de enseñanza-aprendizaje, cómo elaboran sus mallas curriculares, sus programas en base a cómo elaboran los perfiles de egresos, si es que toman o no en cuenta, por ejemplo, las exigencias del mercado laboral y los principales actores de interés, cómo se desarrolla el proceso de formación, cómo se desarrolla la investigación, que hoy día es tan importante en la universidad, qué acciones de responsabilidad social universitaria se brindan, porque todo esto tiene que ver finalmente con un resultado que es el que queremos que es una educación de calidad. De calidad y que las personas ¿Qué es lo que no hemos tenido? Porque lo que ha pasado ha sido, disculpando la expresión, porque no me parece tan grave, en realidad es un desmadre esto de la educación, ¿no? O sea, cualquiera pone un colegio, cualquiera pone un instituto, cualquiera pone una universidad y se da educación de la peor calidad. Es decir, porque no es solo un problema de la educación pública, ¿no es cierto?, sino que hemos tenido una crisis de la educación pública que ha sido parchada con una educación privada de pésima calidad. Entonces, tenemos que salirnos de eso, ¿no? Así es, y como país hemos avanzado en cuanto a cobertura, porque tenemos ahora muchas instituciones, pero todavía nos falta mucho recorrer en calidad. Yo leí un reporte que publicado en la revista Semana de Colombia, de un investigador ecuatoriano que ahora trabaja en estos organismos internacionales, que decía que no solo en el Perú, pero en particular en el Perú, la cantidad de gente que ha accedido a la educación es espectacular. Cada vez hay más gente, pero la calidad de educación, es decir, eso hemos aumentado la calidad, es decir, tenemos mucha más gente yendo a los colegios, a los institutos, a las universidades que hace 50 años, pero tenemos una educación que ha perdido la calidad de lo que era hace 50 años, que es increíble, ¿no? Así es, y hay algo importante, ¿no? Para todos los que nos están escuchando, este no es solo un problema del Perú, ¿no? Es en general en la región. Pero en el Perú, felizmente, estamos ya iniciando procesos como ese de la acreditación y en el caso de las universidades, con algo bien importante que ha sido la instauración, por ejemplo, del licenciamiento que hace la SUNEDU, que ya marca, digamos, el piso con las condiciones básicas que debe cumplir, en este caso, una universidad para poder funcionar. Y la acreditación luego viene como un segundo piso, un segundo momento en el cual las universidades, sus carreras, sus programas de estudio optan por ir instalando una cultura de mejora continua. Ahora, estoy viendo que ustedes también hacen certificación de competencias. Esto es a personas. Exactamente. Acreditamos instituciones educativas o programas de estudio y certificamos personas. Y este es un campo también muy interesante. Ya se ha tenido bastante experiencia, esto se viene de una experiencia a nivel también internacional, la certificación de competencias. México, Colombia tienen grandes avances en eso y en el Perú ya contamos con cerca de 14.700 personas que han recibido una certificación. Y es algo bien interesante porque se certifica a nivel de personas que cumplen funciones operativas, que no requieren necesariamente haber culminado, digamos, o haber accedido a una educación superior, pero también a profesionales técnicos y a profesionales universitarios. Claro, por ejemplo, estoy viendo acá que en el caso de Junín hay un señor que se llama Johnny Pérez Poma, que se le ha certificado como un especialista en la producción de plantones de café y especies asociadas. Es decir, el cineasta dice, esta persona es una persona altamente calificada para esto. Calificada y competente, es decir, que sabe hacer bien su trabajo, ¿no? Y lo que ha hecho el CINEACE es, trabajando en las distintas regiones, primero identificando cuáles son estas actividades económicas y productivas relevantes para cada territorio. Y en el país, sin duda alguna, el tema de la exportación del café es un producto bandera. Y entonces, empresarios y productores de café se han mostrado interesados en ir certificando en la cadena productiva del café a los productores de plantones de café, luego también a los instaladores de plantones de café, y así se está avanzando en diferentes eslabones de la cadena productiva del café porque les interesa, porque ellos están colocando sus productos en el mercado. Igual sucede con el cacao, con el espárrago, el banano orgánico,
con diferentes productos, la tara, por ejemplo, el palto. Pero eso es tan importante porque, por ejemplo, hubo un problema en un momento que vino el boom de la producción nacional, ¿no? Y se exportó a Nueva York, y hubo toda una ceremonia y nos devolvieron un montón de productos porque no se cumplían con los estándares de las tallas, con algunos estándares de acabados, y ahí lo que saltó es la necesidad de una certificación, es decir, que alguien certifique ¿no es cierto? la calidad. Es. Y no solamente se certifica hoy en día el producto o los procesos, sino también se busca certificar a las personas, porque detrás de todos estos procesos están las personas. Y lo interesante en este caso, en estos casos particulares, es que las personas que se han certificado cuentan con este reconocimiento público del Estado de que son competentes en esa ocupación que desempeñan, y ese certificado ellos lo pueden utilizar para poder convalidarlo y proseguir sus estudios. Muchos de ellos han quedado solamente con secundaria o de repente han hecho algún módulo de la educación técnico-productiva y podrían ya con ese certificado reingresar al sistema educativo para, ¿por qué no?, hacer una carrera universitaria o una carrera tecnológica, por ejemplo, ¿no? Bueno, yo le agradezco muchísimo a Verónica Alvarado, directora de Gestión del Conocimiento del CIENEACE, por estar con nosotros y los felicito por lo que están haciendo sinceramente, ¿eh? Muchas gracias. Porque estas son las iniciativas que no se conocen, ¿no? Pero que son positivas para lo que está ocurriendo en el país, ¿no? Exactamente. Y yo quisiera aprovechar de invitar a todos los que nos están escuchando la próxima semana a seguirnos. Vamos a tener un seminario internacional sobre certificación de competencias donde más de 80 invitados extranjeros van a venir y vamos a compartir nuestras experiencias, cómo estamos avanzando en el campo de la certificación, que como les repito, se da en estos campos de nivel operativo, agropecuario, pero también a nivel universitario con profesionales de la salud, de las ingenierías, de diferentes profesiones que también son tan importantes ir certificando y fomentando calidad en las personas. Muchas gracias una vez más. Verónica Alvarado ha estado con nosotros. Álvaro Tapia tiene información de último minuto desde la DIROES. Adelante, Álvaro, por favor. Información en vivo desde el penal de Bernardillo, Nadinoes Ate. En estos momentos viene declarando el abogado defensor del expresidente Ollanta Humala, el señor Alberto Otaro. Escuchemos estas declaraciones. Acudimos, sin embargo, la comisión a manifestar ese derecho, pero sin embargo ha sido un hecho el que ha llamado la atención nuestra como abogados y que quiero denunciar a la opinión pública, porque cuando el presidente Humala pidió que haga uso de la palabra su abogado defensor, el suscrito, el presidente de la comisión pasó a votación esa solicitud y nos negaron el derecho a que el abogado defensor intervenga por votación del Congreso de la República a través de esta comisión. Pude hacer uso de la palabra, evidentemente, una insistencia mía, porque ustedes saben que el derecho a la defensa es irrestricto según la Constitución. Y según ellos, un abogado defensor solo puede defender aspectos de forma y no de fondo. Quiero decirle gentilmente al Congreso de la República que están absolutamente equivocados y que si ese va a ser su arbitrario proceder, es decir, evitar que el abogado defensor ejerza plenamente el derecho constitucional a la defensa irrestricta de los investigados o de los que rinden testimoniales en el Congreso de la República, pues ya todos sabemos cómo va a acabar esta comisión. No tengo ninguna duda de que el día lunes lo van a pasar a la calidad de investigado al expresidente Humala. Tampoco tengo ninguna duda de que esta comisión va a realizar un informe negativo respecto del caso que indebidamente investiga. Bien, declaraciones entonces de Alberto Otaro. Él es el abogado defensor de Ollanta Humala, quien de esta manera está denunciando presuntamente el mal proceder de la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República. Informó Álvaro Tapia, Exitosa Noticias. Muchas gracias, Álvaro. Bueno, eso, sinceramente, ¿no? Lo que necesitamos es que la justicia actúe rápido, de una vez. Hay pruebas, hay elementos, se reciben las pruebas, el fiscal denuncia y el juez sentencia y listo. Y no pasarnos años en estos procesos, ¿no? Y con comisiones, investigadores, todo se ensucia de alguna manera. Tenemos que salirnos de esto, sinceramente. Y lo que tiene que ocurrir una vez más es que la justicia merezca el nombre y funcione. Vamos a hablar de otro tema. Del 19, o sea, desde ayer, ¿no es cierto? El día de ayer empezó la 6ª Feria Nacional de Ganado Lechero. Así es. ¿No? Y está con nosotros don Javier Valera, que es fundador de la Asociación de Ganaderos Lecheros del Perú. Bienvenido. Muchas gracias, Nicolás. Y también estoy como presidente de la Feria
Nacional de Ganadería Lechera, ¿no? Ahora, ¿esto dónde está realizándose la feria? Esto, bueno, gracias justamente a un convenio que hemos hecho hace 6 años con la Universidad Científica del Sur, que está pues en el kilómetro en el 19, peaje, ahí, en el peaje, justamente antes del peaje, exacto. Antes del peaje. Es una linda universidad y que nos da, digamos, todas las facilidades para poder desarrollar, digamos, una de las mejores ferias acá en el país, porque la gran diferencia es que es a nivel nacional. Todas sus instalaciones están adaptadas justamente para que se desarrolle una linda feria, ¿no? Ahora, esta feria, que es la sexta, tiene, aparte de promover el uso de la leche fresca, están lanzando el primer concurso de quesos, ¿me dicen? Exactamente. Tenemos como patrocinador nuevamente, como te digo, a la Universidad Científica y al Ministerio de Agricultura. El Ministerio de Agricultura, al igual que nosotros, están encargados ellos de hemos hecho un pabellón de quesos. O sea, tenemos el pabellón de ganado, donde están cerca de 400 vacas en exhibición, de ganado Holstein, ganado Brown Swiss. Tenemos la parte comercial, donde están todos los stands de nuestros proveedores que nos acompañan en este sector lechero, y tenemos un pabellón exclusivo de quesos, que lo organiza el Ministerio de Agricultura. Y vienen queseros de todas las regiones del Perú. Es algo muy bonito porque de alguna manera se va demostrando de que sí se puede hacer, digamos, productos de valor agregado, no solamente lo que es leche, sino también quesos, yogur. Ahora, claro, lo que estoy viendo es que se está promoviendo con el uso de botellas así a la antigua, ¿no? Como cuando venía el lechero, ¿no? Y con la... ¿no? Exacto. Lo bueno es que hay diferentes que se está empezando a vender leche fresca y a vender... Así es. Ahora, es leche fresca pasteurizada o leche fresca ultra pasteurizada, UHT, que se encuentran en todos los centros de expendio, en autoservicios, en bodegas, en tiendas. Lo que pasa es que la gente tiene que, el público tiene que conocer de que hay mejores alternativas a la leche de tarro. Hay estas leches que normalmente están en los mercados, pero que no lo conocen. Para eso, digamos, estoy trayendo una muestra, por ejemplo, de lo que es yogur, ¿no? O sea, no solamente es un yogur de fresa, sino también hay de agua y manto, ¿no? Y lo que es lo de arándanos. Verdaderamente son unas delicias. Para aquellas personas, por ejemplo, que les cae mal por la lactosa la leche, gran oportunidad de consumir yogur, ¿no? Igualmente con los quesos. Los quesos también, a las personas que les afecta la leche, tienen gran oportunidad de consumir quesos. Y fíjate la gran diferencia ahora con los quesos. Cada vez se están haciendo en todas las regiones quesos de muy buena calidad, que vienen ahora van añadiendo, por ejemplo, claro, la quinoa. La quinoa. Queso con quinoa. Queso con quinoa. ¿Y ese queso de dónde es? Ese queso. Estos quesos se están viniendo de Huancavelica, de Ayacucho, de Puno, ¿no? De Cajamarca. Cajamarca, que son ya, por ejemplo, digamos, legendarios los quesos cajamarquinos. Queso mantecoso, ¿no? Que es de Cajamarca, y que le da oportunidad a estas pequeñas industrias a crecer. La gran oportunidad que tenemos con el Ministerio de Agricultura, estamos en un programa de plan ganadero para poder capacitar a todas estas pequeñas industrias en que mejoren, digamos, su calidad para que puedan acceder a mercados más grandes, aparte de sus mercados de su región, ¿no? Ahora, hoy y mañana todo el día va a seguir la feria. Esto es en el campus de la Universidad Científica del Sur, que es exactamente yendo hacia la Panamericana Sur, antes del peaje, a la derecha. Ahí está la universidad. Facilísimo su ubicación. Y está pues prácticamente a la vista, digamos. Y ahí ¿no? Está la exposición de ganado, que es impresionante. Dice que hay 400... Exacto. ¿no? 400, y todos los productos que uno quiera comprar. Y todos los productos que uno quiera comprar. O sea, es un evento familiar. Puede ir papá, mamá, los hijos. La entrada es gratuita. La entrada es gratuita. Y si dicen que van de parte de Radio Exitosa, tienen descuento. ¿Ah? Sí, descuento, digamos, para comprar leche. Se va a vender leche pura de las mismas vacas que están allí, ¿no? Y se va a vender también quesos, yogur. Ahí pueden degustar y comprar y llevárselas a su casa, ¿no? Muchas gracias a don Javier Valera por estar con nosotros. Muchas gracias a usted, digamos, por la oportunidad de poder invitar a todo el público a este evento tan bonito, ¿no? Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Yo me despido hasta el día lunes. No se pierdan mañana. Ya estamos viernes, ¿no? Ya es viernes hoy, claro. No se pierdan mañana la revista Sábado, que viene fuerte. ¿Ah?
No se lo vayan a perder. Vamos a hablar, por supuesto, del tema este del censo que tiene nerviosa alguna gente. No estaba gruñendo ahora el asesor del candidato. He visto el candidato Batters, ¿no? En serio, está acá en la última encuesta realizada por Gobernanza Política y Gestión. Aparece 10.5. 10.5 Philip Batters después de Renzo Reyardo, que tiene 2.8 a la alcaldía de Lima. Que yo sepa, todavía no es candidato, se lo tiene guardado Philip Batters. ¿Ah? Acá con Rocha vamos a hacer nuestra oposición. Vamos a hacer... Yo los dejo con José Rocha, que tiene calientita la lista de los convocados para la selección por don Ricardo el Tigre Gareca. Conmigo será hasta el día lunes. Muy buenas tardes. Muchas gracias.